Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos un nuevo ciclo de conferencias, aprovechando el nexo académico de Agostina, que está residiendo de España. Y bueno, ahora hoy nos tenemos el gusto de recibir a un compatriota que está haciendo trabajos postdoctorales en la Universidad Carlos III de Madrid, si mal no recuerdo, pero su currículum después lo va a decir Agustina, que va a oficiar como moderadora de la circunstancia. El tema es convocante y desafiante, ¿no? La inteligencia artificial aplicada nada más ni nada menos que a la Administración de Justicia. Así que creo que estaba el asesor general de gobierno conectado, no está en su oficina, pero Santiago, si estás ahí, te doy la palabra porque sé que estás bastante complicado con el tiempo y la agenda. Y después arrancamos. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a dar inicio al segundo ciclo de conferencias internacionales que llevamos adelante desde la Asesoría General de Gobierno. Este ciclo tiene como objetivo primario dotar a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires de la palabra, del conocimiento y de la experiencia de renovar. Creo que estoy entrando y saliendo de la transmisión, no lo sé. Pero bueno, yo trato de hablar despacio para que el mensaje llegue. Contamos con reconocidas personalidades del mundo académico y del mundo científico que nos van a permitir debatir y ampliar nuestros conocimientos sobre no solo las novedades en el mundo del derecho, sino también ampliar nuestro conocimiento sobre qué está pasando en el mundo y cómo impacta esto, ya sea a la administración pública o al servicio de justicia. Hoy contamos con, yo estoy doblemente contento, en primer lugar porque logramos volver a restablecer este ciclo que es atípico en la formación de los abogados del Estado, pero en segundo lugar porque está coordinado por una querida amiga y colega, que es la doctora Agostina Hernández Boloña, que desde su residencia española se ofreció para coordinar y para acercarnos personalidades destacadas del mundo académico que están residiendo o que son europeas y que nos van a permitir mejorar nuestro trabajo como abogados y abogadas del Estado. En ese sentido, hoy contamos con la presencia de Francisco Barifi, que va a disertar y va a conversar con nosotros sobre un tema muy importante que es el empleo de la inteligencia artificial o el potencial empleo de las distintas herramientas que comúnmente llamamos inteligencia artificial para la administración del servicio de justicia, para mejorarlo, para ponerlo en crisis. Bueno, es un tema que nosotros en la Asesoría General de Gobierno estamos llevando adelante a través del proyecto Cero, y un tema que nos inquieta mucho como abogados y que nos plantea un desafío enorme. La administración tiene que tender a la mejora continua para poder brindar un mejor servicio. Tenemos que brindarle a los trabajadores y trabajadoras del Estado herramientas para que puedan formarse continuamente, pero la irrupción de tecnologías nuevas o que ponen en crisis nuestra forma de trabajar y tal vez de existir, requieren una etapa y un momento para poder pensarlas y pensarnos como trabajadores del Estado y como ciudadanos de este mundo. Así que yo estoy muy contento de poder dar formalmente inicio a este segundo ciclo de conferencias internacionales y los voy a dejar con la palabra de Horacio, de la doctora Hernández Boloña y por supuesto de nuestro primer conferencista, al que le agradezco especialmente que participe en esta actividad, que digo, para ponernos aún más contentos, tiene 70 oyentes, pero tuvimos que publicar el link para que pueda ser vista por aquellos usuarios que no se pudieron inscribir. Así que el éxito en la inscripción en esta conferencia también nos demuestra la necesidad que tienen las abogadas y los abogados del Estado de nutrirse, de formarse y de discutir sobre las nuevas tecnologías. Les dejo un gran saludo a todos y a todas y les deseo una excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, sin más entonces, obviamente, nuevamente gracias Francisco por participar aquí. Agostina Hernández Boloña, como coordinadora de ciclo y moderadora de esta charla en particular, hacer la presentación del caso, así vamos de lleno a la actividad.
Bueno, muchas gracias Horacio, muchas gracias Santiago, principalmente a los dos por posibilitar este nuevo ciclo de conferencias internacionales que, como bien dijo el asesor general de gobierno, es muy importante en el sentido de que ofrece la posibilidad de discusión sobre temas de geopolítica que nos ayudan a tener una mirada más amplia de cuáles son los problemas o los desafíos actuales. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos y también principalmente al asesor general de gobierno que asistió al inicio de este ciclo de conferencias, aún en un día de mucha actividad, Eh, y bueno, y también agradecerle al expositor, a Francisco Barifi, que accedió a formar parte de este ciclo y traer un tema tan interesante como el uso de la inteligencia artificial. Antes de introducir a Francisco y contar un poquito de qué vamos a charlar, decirles que Francisco va a conversar aproximadamente unos 30 o 40 minutos y vamos a dejar un tiempo de preguntas o de participación, como lo venimos haciendo, pero lo repito por si alguien se sumó y no fue parte de las anteriores conferencias, pueden al momento de finalizar levantar la mano en el botón de aquí que tienen abajo, o escribir en el chat y yo leo las preguntas que hagan cuando finalicemos y Francisco puede hacer sus devoluciones. Así que eso está habilitado para el final. Bueno, Francisco es doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y es abogado por la Universidad de Mar del Plata. Es investigador postdoctoral del programa CONEX Plus de la Universidad UC3M y especialista en derechos humanos y tecnologías disruptivas. Y hoy lo que vamos a hablar, o el título de su ponencia es el uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia, un cambio de paradigma hacia la justicia predictiva, o podríamos preguntarnos, y eso vamos a decirlo al final, si es que van a existir abogados y abogadas robots en unos años, o ya los hay. Y bueno, más o menos el hilo de su exposición, más o menos como para que sepamos por dónde va a ir, va a ser una definición de qué es la inteligencia artificial, cuáles son los desafíos para los derechos humanos, y cómo hacer para implementar inteligencia artificial en el sistema de justicia. Así que, Francisco, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas las trabajadoras de asesoría, a quienes extraño muchísimo y estoy muy contenta de volver a estar y de verlos. Bien, muchísimas gracias, Agustina. Muchísimas gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Asesoría General de Gobierno y a la Escuela de Abogacía por la invitación. Es un verdadero honor estar hoy aquí y celebro, digamos, ¿no?, gustosamente el desarrollo de cursos de formación y capacitación para la administración pública, ¿no? Me parece que es muy importante y bueno, me agradezco ser parte de este ciclo de charlas. Bien, muy brevemente, como señalaba Agustina, bueno, yo... bueno, a ver si compartimos, ahora se va a aparecer seguramente, ahí estamos apareciendo un poco lo que es la presentación. Como decíamos, hemos denominado el uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia. Vamos a ver que es un tema muy amplio, que atraviesa de forma transversal todo, bueno, la sociedad y nuestro sistema de administración de justicia no es la excepción. Y atraviesa e impacta, digamos, de forma radical y disruptiva el sistema de administración de justicia al punto que genera o plantea un poco la conclusión general que vamos a tratar de concluir hacia el final, tiene que ver con un cambio de paradigma hacia una justicia predictiva, ¿no? Ahora vamos a tratar un poco de entrañar de qué se trata esto, pero bueno, simplemente decir que se trata de una especie de presentación de tipo diagnóstico general, no me voy a detener demasiado porque es un tema muy amplio, voy a tratar de encapsular la cuestión de un modo sencillo. Voy a ir pasando velozmente algunas de las presentaciones. He sido más exhaustivo en digamos, ¿no?, el contenido de las diapositivas, simplemente para que luego este documento pueda ser compartido y sirva
a modo de guía, de recordatorio para aquellos que le pueda ser de utilidad hacia el futuro. Bueno, como decía Agustina, voy a tratar de ceñirme un poco a activar el cronómetro para llevar control de tiempo. Vamos a tratar de ceñirnos y hacer luego una descripción general. Pongámonos en contexto, ¿no? Estamos viviendo una revolución digital que genera profundos cambios en nuestra sociedad. Ahora creo que sobre todo desde digamos, ¿no? el lanzamiento de los lenguajes, los modelos de lenguaje, el sistema de inteligencia artificial, ChatGPT más concretamente, hacia finales del año pasado, en el cual la población en general hemos podido interactuar. Creo que cada uno de nosotros de alguna u otra manera ya hemos podido tener alguna experiencia práctica, concreta, ¿no? Ya no teórica de lo que nos cuentan, sino de interactuar con sistemas de inteligencia artificial, y creo que todos en algún punto nos vemos sorprendidos un poco por lo que esto permite, lo que esto genera, a pesar de que hay que señalar que modelos como ChatGPT son lo que sería la punta del iceberg, de todo el universo que implican los sistemas de inteligencia artificial. Pero obviamente esto es posible dentro de lo que es la digitalización, que implica un cambio analógico a lo digital. Y esto es un proceso imparable, innegable, en el cual nuestros sistemas de administración de justicia, de administración pública, ya se encuentran en un proceso de adaptación y de digitalización que prometen mayores eficiencias y mayores accesibilidad a los usuarios y a las personas, pero que también generan cambios disruptivos, desafíos sin precedentes, tanto desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista ético. Ya lo vamos a ver, pero estos cambios no solamente amenazan o ponen en jaque ciertos principios clásicos digamos, ¿no? de la administración de justicia, administración pública, sino hasta del propio Estado de Derecho. Esta digitalización ha hecho digamos, que estemos evidenciando como sociedad una integración, una hibridación entre lo humano y la máquina, que es obviamente innegable, ¿no? O sea, todos disponemos ya de dispositivos, interfaces digitales, principalmente teléfonos, pero también relojes inteligentes, tabletas, domótica, que hace que nuestra vida realmente esté digitalizada, y donde realmente nos damos cuenta del momento en el cual no tenemos digamos, conexión con el mundo digital y con el mundo de los datos, realmente nos cuesta realizar cualquier actividad de la vida diaria. Desde recordar una cita, desde saber cómo llegar a un lugar, desde acceder a nuestros archivos, a nuestros correos, digamos, ¿no? La digitalización de nuestra vida, como les decía, es innegable e imparable. Y esto va a ir avanzando, y dentro del ámbito de la digitalización, si bien yo hoy voy a dar un panorama de mi experiencia en Europa, simplemente entender que este fenómeno de la digitalización y de la implementación de inteligencia artificial en la administración de justicia no es un fenómeno de los países del primer mundo o de Europa, sino que es mundial. Uno de los países que mayor desarrollo goza hoy por hoy en materia de digitalización de la administración de justicia es Brasil, por ejemplo, que es un país con una realidad socioeconómica mucho más parecida a la de Argentina. Y sin embargo, la apuesta del gobierno de Brasil hacia la digitalización es clara y contundente. Bien, dentro de esta digitalización, al principio la digitalización surge como una forma de acelerar y facilitar la consulta de expedientes, surge primeramente como una especie de intranet, digamos, ¿no? Pero la digitalización fue generando, digamos, ¿no? Mayores posibilidades hasta que empezamos a ver digamos, ¿no? la implementación ya de sistemas de inteligencia artificial con funcionalidades concretas, dentro del ámbito de la administración de justicia.
Es decir, hay mucha, no me voy a detener demasiado en el concepto de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Lo importante, ¿no? Desde un punto de vista ético, desde un punto de vista jurídico, tiene que ver con que los sistemas de inteligencia artificial están diseñados y entrenados, ¿no? Para realizar actividades, digamos, ¿no? O tareas como un humano, ¿no? Con las mismas efectos de una persona humana, pero, digamos, y tomando decisiones que por lo general eran tomadas por humanos, pero que en realidad lo toma una máquina. Entonces aquí ya una de las principales cuestiones tiene que ver con la subjetividad. La subjetividad de la inteligencia artificial, en tanto que una entidad no humana, pero con capacidad de tomar decisiones con efectos jurídicos concretos e importantes, y algunos de ellos relacionados con principios de derechos fundamentales y con garantías constitucionales. Entonces, realmente, digamos, ¿no? su implementación, digamos, no es anecdótica, sino que es realmente disruptiva, es transversal, y requiere, obviamente, de un análisis realmente riguroso, en el cual, obviamente, como sociedad en conjunto estamos tratando de realizar al tiempo que estamos tratando de entenderlo, entender en qué consiste, qué puede hacer y qué consecuencias puede tener. De lo poco que hemos podido averiguar, digamos, entender, digamos, ¿no? De estos quizás últimos 5 años de desarrollo disruptivo de los sistemas de inteligencia artificial, un poco lo primero que podemos ver, digamos, ¿no? Son como 3 grandes temas o 3 grandes ámbitos de incidencia o desafío de los sistemas de inteligencia artificial para los derechos humanos. Desde el discurso de los derechos humanos y del paradigma de los derechos humanos, la inteligencia artificial plantea 3 grandes retos. El primero de ellos tiene que ver con los sesgos, los prejuicios que tienen los sistemas de inteligencia artificial, que están entrenados con datos, que esos datos reflejan práctica humana, y por ende lo que se está viendo es que estos algoritmos, estos sistemas que toman decisiones como humanos, también reproducen ciertos prejuicios humanos, y por ende ya algunos, y sobre todo algunos de los sistemas aplicados en el ámbito de la justicia, han demostrado, digamos, ¿no? Generar sesgos, discriminaciones hacia ciertos grupos, que casualmente son los grupos que históricamente, digamos, ¿no? Las categorías sospechosas, los grupos que históricamente han sido más discriminados, mujeres, razas, personas con discapacidad, migrantes, niños y niñas, personas en conflicto con la justicia, etcétera, etcétera. El segundo, digamos, gran amenaza de la inteligencia artificial tiene que ver con lo que se denomina como la vigilancia masiva. La inteligencia artificial permite hacer un monitoreo, un control, digamos, ¿no? De la actividad digital de un sujeto de forma muy exhaustiva, que involucra desde cuestiones sencillas como datos personales hasta cuestiones muchísimo más sensibles desde el punto de vista de derechos y garantías, como puede ser la privacidad, la libertad de movimiento, ¿no? Ciertos datos biométricos y ciertos datos personales hipersensibles que quedan comprometidos en algún punto con la digitalización de nuestras vidas. Entonces la inteligencia artificial permite al mismo tiempo una vigilancia masiva. Y esto, obviamente, tiene serias consecuencias, obviamente, si lo pensamos más desde un punto de vista de control por parte del Estado, de entidades privadas, digamos, ¿no? De esa vigilancia genera dilemas éticos considerables. Y por último, yo creo que esto se lo suele olvidar, pero es importante desde un enfoque de derechos humanos, otro de los grandes desafíos o problemas que plantea la inteligencia artificial tiene que ver con las desigualdades en el acceso a la vida, ¿no? Es decir, producto de la situación de vulnerabilidad, hay ciertos grupos que están en una situación, en una posición de desventaja clara, en posibilidades de acceder a esta tecnología. Si esta tecnología va a empoderarnos, va a mejorarnos la vida,
También tenemos que tener en cuenta que el acceso a la misma debe ser también en condiciones de igualdad y equidad. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí siempre me gusta como poner este cartel, quizás porque a mí me gusta, yo soy un fanático de Star Wars, pero una línea, digamos, ¿no? De un diálogo, de un capítulo de una serie que a mí me gusta, ¿no? En el cual el personaje principal tiene una especie de paranoia y odio hacia todos los robots y la tecnología, ¿no? Y quiere todo lo analógico, y el personaje Quill, el más pequeño del centro, le menciona esta frase que me parece que es muy ilustradora, ¿no? Dice, los droides no son buenos ni malos, son el reflejo neutro de aquellos que los crean. ¿Sí? Entonces, es importante este enfoque, esta idea para entender la tecnología, ¿no? No es intrínsecamente mala, sino que realmente lo que hay que tener en cuenta es aquí el problema de diseño, ¿sí? El problema de diseño que es humano. La inteligencia artificial es artificial, pero su creación no lo es humana. Y por ende, digamos, ¿no? Es una de las razones por las cuales, como les mencionaba, los algoritmos suelen reproducir estos prejuicios y estas visiones humanas. Bien. Bueno, metámonos un poquito en contexto para hablar un poco del uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, ¿no? Eso implica la aplicación de tecnologías y algoritmos de inteligencia artificial para ayudar en diversos aspectos del proceso legal. La inteligencia artificial tiene la posibilidad de impactar en las diferentes etapas del sistema judicial, desde la gestión de casos y la investigación legal hasta la toma de decisiones y la sentencia. Como les decía, la inteligencia artificial atraviesa de forma transversal toda la administración de justicia en todos sus aspectos. No se trata simplemente, digamos, ¿no? de cuestiones concretas, sino que en todas las etapas del proceso y previas al proceso, sobre todo en el ámbito criminal y con lo que es la generación de lo que es la noticia crímenes, luego podemos ver un par de ejemplos, también la inteligencia artificial se erige como una tecnología disruptiva, digamos, ¿no? El proceso legal en el sentido estricto, pero también en las etapas previas al proceso legal y en algunos casos también las etapas posteriores al proceso legal, especialmente en el ámbito penal, por ejemplo, en todo lo que es la ejecución de la pena. También en dicho ámbito, la tecnología de inteligencia artificial genera impactos disruptivos. Bien, muy brevemente me voy a detener aquí, tratando de clasificar, digamos, muy conceptualmente y esquemáticamente, cuáles son las principales aplicaciones, ámbitos de aplicaciones que tienen los sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia. El primero, quizás, lo que tiene que ver con la investigación legal y el análisis de documento, porque esta, digamos, ¿no? Creo que un poco, si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de interactuar con sistemas como BART o ChatGPT o Bing, es decir, sistemas de lenguaje complejo, o de inteligencia artificial generativa, si se quiere, habrán podido ver cómo es una herramienta muy poderosa para la investigación legal y análisis de documentos, ¿no? Poderosa y peligrosa, porque realmente la inteligencia artificial nos permite prácticamente, con un caso que tengamos o una cuestión jurídica a determinar, saber preguntar o indicar los prompts necesarios y el sistema prácticamente generarme todo el resultado intelectual de investigación y de argumentación necesario para el encuadre de dicho caso. Entonces esto obviamente ahorra muchísimo tiempo, ahorra mucho recurso, pero también es cierto que la inteligencia artificial de este tipo genera un fenómeno que se denomina como la alucinación, y es decir, que dentro de los resultados, que en su gran mayoría son muy buenos, también bien se cuelan, por decir una forma, alucinaciones. Básicamente, inventos, o, digamos, siempre digo, quizás en un ámbito más de lunfardo, digamos, para que se entienda, digamos, ¿no? La inteligencia artificial también tira fruta en el sentido de que dice con
muchísima autoridad afirmaciones o cita fuentes que realmente no existen, no existen. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. El segundo ámbito o de aplicación de la inteligencia artificial lo podemos plantear con lo que sería la predicción de casos y evaluación de riesgos. Es decir, quizás este es uno de los ámbitos que más desarrollado está en la administración de justicia, y es decir, sistemas que se los entrena, por ejemplo, con la casuística de un tribunal o una corte de casación o un tribunal internacional, que analiza todos los casos anteriores, el derecho aplicable, y en base a eso, frente a nuevos casos, estos sistemas lo que permiten es predecir cómo va a resultar el caso. Es decir, nosotros analógicamente, muchas veces, en el uso de la administración de justicia, preguntamos, bueno, ¿en qué juzgado cayó, digamos, ¿no? En el juzgado de tal. Bueno, a raíz de eso uno sabe que tiene cierta visión, cierta concepción, cierta jurisprudencia, y en base a eso puede predecir si va a ir mejor o peor. Bueno, estos sistemas digamos, como que mejoran considerablemente esa predictibilidad sobre cómo va a resultar un caso, en base a la jurisprudencia y a la forma en la cual ese juzgado ha resuelto previamente casos similares al que estamos analizando. Asimismo, también un tercer ámbito tiene que ver con decisiones sobre sentencia y libertad condicional. Esto quizás un poco más relacionado con el ámbito penal y que tiene que analizar libertades condicionadas, digamos, ciertas prisiones preventivas, y donde el juez tiene que hacer una evaluación de riesgos, la peligrosidad procesal, por decir una forma, básicamente. Los sistemas también tienen la capacidad de predecir, en base a datos, no solamente datos jurídicos, sino también datos personales de la persona, si va a haber una reincidencia o si corresponde o no corresponde el otorgamiento de esa libertad condicional. Estos sistemas también han demostrado tener ciertos sesgos, aunque hay que aclarar también que las decisiones analógicas, por decir una forma, que intervienen jueces de carne y hueso, también generan prejuicios, y estos sistemas lo hacen en un nivel menor. En cuarto lugar, podemos hablar de la gestión de casos y automatización de flujos de trabajo. Esto es una cuestión más interna hacia lo que es la administración de justicia. Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de Prometea, un sistema de inteligencia artificial desarrollado justamente por el Ministerio Público Federal, Nacional, que en algún punto tenía como principal objetivo esto, gestión de casos, optimización de flujo de trabajo, sistemas que permiten analizar un caso concreto e inclusive generar ciertos escritos judiciales, providencias simples, ciertas sentencias interlocutorias, con un grado de efectividad muy bueno, y que automatizan y facilitan muchísimo el trabajo judicial y del día a día en la administración de justicia. Y por último, también se habla de los chatbots o asistentes virtuales legales, que son cada vez más frecuentes, utilizados, digamos, ¿no? Por la administración de justicia para asesorar o atender reclamos de letrados, o inclusive en algunos casos hasta de justiciables. Pero bueno, también sabemos que la administración de justicia, gran parte del tiempo tiene que ver con el letrado, acercarse al tribunal, a dialogar, a preguntar, a asesorarse sobre alguna cuestión. Bueno, esto genera muchísimas colas, muchísimos retrasos. Se está implementando a través de este sistema la asistencia virtual, que facilita y agiliza muchísimo la labor judicial y favorece, digamos, tanto para un lado como otro. Bien, muy brevemente hablar de que la pandemia obviamente ha hecho digamos, ha cambiado radicalmente el escenario de la digitalización y la administración de justicia, puesto que creo que todos podemos coincidir en que la pandemia nos forzó literalmente a la población mundial a fiarnos de la digitalización
y todos los que conocemos la administración de justicia estamos, digamos, relacionados con el proceso legal, creo que, digamos, todos podemos coincidir en que si no fuera por la pandemia, hubiera sido muy difícil que la administración de justicia aceptara, por ejemplo, la celebración de una audiencia por un Zoom. Y creo que la pandemia nos obligó a eso porque no nos quedaba otro remedio, y nos dimos cuenta de que no se caía el mundo, que las profecías no se cumplían, que se podía generar el mismo resultado y en algunos casos se facilitaba el resultado. Al punto tal que hoy por hoy muchos tribunales todavía siguen manteniendo formatos híbridos y siguen desarrollando cada vez más audiencias o ciertos tipos de audiencias en formato digital, digamos, ¿no? Así, digamos, o virtual, si se quiere, para llevar adelante actos procesales de suma trascendencia, ¿no? Porque entendemos que en una audiencia se pueden generar o se pueden ventilar cuestiones procesales de suma trascendencia y sensibilidad para los derechos. Bien, en base a esto, lo que les voy a contar muy brevemente en los próximos 10-15 minutos que me quedan, son como dos marcos digamos, ¿no? de estudio y de propuesta regulatoria o de abordaje, si se quiere, sobre la inteligencia artificial en los sistemas judiciales del ámbito europeo. Uno, sabemos que en el ámbito de Europa conviven, digamos, con incumbencia en derechos humanos dos sistemas regionales. Un sistema regional específico de derechos humanos, que es denominado el Consejo de Europa, es decir, un sistema basado exclusivamente en la protección de los derechos humanos, una especie de analogía a lo que es el sistema interamericano en nuestra región. Y también tenemos el sistema, digamos, ¿no? La Organización de la Unión Europea, que no es un ámbito de derechos humanos específico, que es un ámbito de integración económica, con otros principios y otros valores, pero que tiene un fuerte componente de protección de derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, entre estos dos ámbitos han abordado la cuestión de la inteligencia artificial, en algún punto su incidencia en el ámbito de la administración de justicia, y voy a comentarles muy brevemente en qué consisten esos abordajes realizados. Aclaro que el primero de ellos, el del Consejo de Europa, es previo a la pandemia, al COVID, de 2018, y esto se nota, lo vamos a ver ahora en sus conclusiones, y el segundo de ellos es post, es actual, 5 años más tarde, donde ya la inteligencia artificial dejó de ser como una promesa para ser una realidad, y donde ya pasamos de ese primer enfoque más centrado en directrices, lineamientos de carácter no vinculante, hacia ya modelos de regulación normativa vinculante, con obligaciones claras hacia las partes. Bien, la primero de ellos está relacionado con el documento denominado la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y en su entorno, elaborado por el Consejo de Europa, más concretamente por el CEPEG, que es una comisión de administración de justicia dentro del ámbito europeo. La Carta no tiene mucha sustancia, porque realmente en esencia este documento lo que elabora es una especie digamos, ¿no? de planteamiento ético basado en 5 principios. Ahora los vamos a analizar detalladamente, muy brevemente cada uno de ellos, pero no dice demasiado. Pero lo interesante quizás de este estudio tiene que ver justamente con un estudio que se hizo a nivel europeo comparativo, un diagnóstico que se llevó adelante para la elaboración de esta carta ética. Bien, como les decía, establece 5 principios fundamentales. El principio tiene que ver justamente con el principio de respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, básicamente lo que plantea como primera idea, ¿no? que debemos tener en cuenta, y es justamente que la implementación del sistema de inteligencia artificial debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Se habla por eso, por ejemplo, ¿no? de la ética por diseño o derechos humanos por diseño. Y es decir, que desde el propio diseño de sistemas de inteligencia artificial para ser aplicados en el ámbito de la justicia deben tener
en su codificación madre ya la esencia de los principios básicos de los derechos humanos. Tienen que estar, digamos, ¿no?, desde su propio origen, desde su propio diseño. El segundo de los principios está relacionado con el principio de no discriminación. Habíamos visto, como les había adelantado, que uno de los principales riesgos tiene que ver con los sesgos, con los prejuicios de los sistemas que discriminan. Entonces plantea un poco la necesidad de que los actores públicos y privados deban asegurarse que los métodos que no reproduzcan ni agraven la discriminación y que no conduzcan a análisis o usos deterministas de esos sistemas. Hay que tener precauciones con ciertos datos sensibles y hay que tener mucha cuenta los datos con los cuales entrenamos la inteligencia artificial, porque esos datos son, digamos, ¿no?, como la energía que les permite desarrollarse a los sistemas de inteligencia artificial, y por ente, pero también es, digamos, es lo que les da forma e influye considerablemente en los resultados que generan. En tercer lugar, se habla del principio de calidad y seguridad, es decir, que el procesamiento de las decisiones judiciales y datos, hay que utilizar fuentes certificadas y datos intangibles con modelos concebidos de manera multidisciplinaria en un entorno tecnológico seguro. Aquí es donde se plantea también la necesidad de que en el diseño de estos sistemas participe todo el personal involucrado en la administración de justicia, ¿no? Es decir, jueces, fiscales, abogados, investigadores, docentes, gente de derecho, gente de ciencias humanas. El gran problema que se ha generado en la primera etapa de desarrollo de inteligencia artificial es que se va adelante principalmente por técnicos, por programadores, por informáticos, por matemáticos, con muchísimo conocimiento de la matemática y de las ciencias computacionales, pero con poco conocimiento de ética, con poco conocimiento de derecho, con poco conocimiento de justicia. Y esto, digamos, ¿no?, está generando problemas, y la necesidad, nunca antes, la tecnología se ha necesitado más, digamos, ¿no?, establecer puentes entre las ciencias sociales y las ciencias técnicas, ¿no?, las ciencias duras. Esto es un claro ejemplo. El principio de transparencia, imparcialidad e equidad implica que hacer accesible y comprensible los métodos de procesamiento de datos, y además esto de autorizar a auditorías externas, ¿no? Los sistemas tienen que ser controlables y controlados. Y esto realmente implica que al menos en el ámbito de la administración de justicia sea, digamos, necesario que sea de código abierto y donde se pueda acceder fácilmente a lo que se denomina como la caja negra. Es decir, digamos, ¿no?, la lógica algorítmica que tiene impregnado ese sistema y que nos permita en algún punto, ante casos de mal funcionamiento, entender por qué se genera esa situación. Fuera del ámbito de la justicia, en el ámbito más privado, se suele, digamos, ¿no?, establecer como la propiedad intelectual, digamos, ¿no?, es decir, sistemas como ChatGPT o como, digamos, los grandes desarrolladores de inteligencia artificial, que son empresas privadas, son muy recelosos en dar acceso un poco al código fuente y a demasiado detalle, digamos, ¿no?, de la caja negra de ese sistema, pero bueno, más allá de esa discusión abierta, cuando se trata de ámbitos como la administración de justicia, ámbitos públicos, estos sistemas tienen que tener la mayor transparencia posible. Y por último, también el principio se llama bajo control del usuario, que implica la necesidad, digamos, ¿no?, de que el usuario tenga cierto control y cierto conocimiento del uso de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver que esto se ha transformado en un principio que cada vez se refleja más en los desarrollos normativos y que tiene que ver con que la persona, el individuo, la persona física, el humano, debe saber, y sobre todo en el ámbito de la administración de justicia, debe tener conocimiento siempre de cuándo está interactuando con una persona humana y cuándo lo está haciendo con un sistema de inteligencia artificial. También debe tener la posibilidad de rechazar la inteligencia artificial y
simplemente optar por las opciones analógicas, pero aquí básicamente lo que importa es que el control tiene que estar en el usuario y no viceversa. Bien, muy brevemente les cuento que en base a este estudio se hizo un estudio, digamos, ¿no?, por la Universidad de College of London, y se estableció un sistema predictivo, un sistema de inteligencia artificial estamos hablando de 2016, hace mucho tiempo, muy sencillo, y ya nomás con muy poco recurso, este sistema permitió, digamos, predecir el 79% de los casos frente al Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, analizando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este sistema planteaba que frente a un hipotético o cualquier caso futuro, este sistema podía predecir casi con un 80% de efectividad cómo se iba a resolver por el tribunal. Bien, bueno, aquí esto lo voy a pasar muy brevemente, simplemente algunas de las consideraciones generales del estudio que llevó adelante el Consejo de Europa, donde plantea algunas conclusiones, no me voy a detener ya por cuestiones de tiempo, pero bueno, en aquel momento planteaba un escenario muy desigual entre los países europeos en cuanto a la digitalización y el uso de inteligencia artificial, poca conocimiento por parte de la justicia y de los magistrados de estos sistemas, y bueno, básicamente como algunos desarrollos de startups, medidas privadas, más bien centradas en la organización del trabajo jurídico que en la administración de justicia. No obstante, plantea este estudio que esto está cambiando considerablemente, sobre todo después de la, digamos, ¿no?, como les decía, de la pandemia. La pandemia generó, digamos, ¿no?, un cambio muy importante de los gobiernos y un cambio político, claro, hacia la apuesta de la digitalización de la administración pública en sentido general. Bien, eso en cuanto a lo que era el estudio previo como el COVID, les decía, y ahora me voy a referir muy brevemente, en 5 minutos voy a tratar de reducirlo. Quizás el instrumento más interesante que contamos hoy por hoy a nivel internacional y mundial sobre enfoques regulatorios en materia de inteligencia artificial. La Unión Europea ha tomado la posta en la regulación de la inteligencia artificial y lo ha hecho, al principio, la inteligencia artificial se regulaba, digamos, ¿no?, de forma indirecta, es decir, que había una aplicación de inteligencia artificial en el ámbito del empleo, se regulaba allí, si había una aplicación de inteligencia artificial en el ámbito del mercado, se regulaba allí, ¿no? Pero teniendo en cuenta la disrupción que genera la inteligencia artificial, un poco lo que nos estamos viendo, y es que ya no sirve el abordaje normativo sectorial, sino que lo que necesitamos son con marcos amplios y completos que aborden la inteligencia artificial de forma comprensiva. Necesitamos ya leyes, marcos sobre implementación de inteligencia artificial en nuestras vidas. Y de esta forma lo ha planteado la Unión Europea, ¿no? El reglamento europeo, dentro también un poco de las limitaciones propias de sus competencias, ¿no?, establece, digamos, ¿no?, un enfoque de sistemas que se analizan y se clasifican según el riesgo que representan para los usuarios. En lugar de regular los sistemas en base a sus aplicaciones o sus consecuencias, lo que establece el enfoque europeo del reglamento es analizarlos según su grado de riesgo, y estableciendo 3 grados de riesgo, ¿no? Esto un poco también como el enfoque relacionado con algunas cuestiones de tipo ambiental, ¿no?, o de actividad ambiental, ¿no? Entonces, sabemos que toda actividad humana implica un impacto en el ambiente, digamos, ¿no?, eso es innegable. Lo que podemos intentar es clasificarlo según el riesgo o el grado de impacto que pueda tener. Bueno, esto es un poco, tomando esta analogía, lo que hace el reglamento es clasificar por lo menos por 3 niveles de riesgo. Riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo ilimitado. Obviamente el riesgo inaceptable serían aquellos sistemas en los cuales estarían prohibidos en la eurozona. El riesgo alto son sistemas que están permitidos pero sujetos a altísimos requisitos y exigencias legales y reglamentarias, y las de riesgo limitado donde existe todavía un control, pero donde realmente digamos, ¿no?, los requisitos son muchísimos menores.
Los sistemas de riesgo inaceptable están definidos como aquellos que plantean riesgos significativos para la seguridad, los derechos fundamentales o la integridad de las personas y la sociedad. El reglamento los prohíbe por forma completa, y algunos casos muy específicos, no me voy a detener, son los sistemas de manipulación conductual cognitiva de personas o grupos vulnerables específicos. Estos son sistemas que pueden generar a la manipulación de la gente en la toma de decisiones, a niños, a grupos en situación de vulnerabilidad. Muchos de esos están vigentes, podemos mencionar varios ejemplos, pero bueno, lo importante es que estos están directamente prohibidos. También los sistemas que permiten la puntuación social, social scoring. No sé si estaban al tanto de eso. Esto aparece en un capítulo de esta serie de Black Mirror, pero esto ya es una realidad. En países como en China, en base a interactuar con sistemas de inteligencia artificial, las personas van teniendo una especie de puntaje, mayor o menor, y ese puntaje les va dando mayor o menor acceso a recursos sociales. Y estos sistemas, obviamente, generan muchísimos problemas desde el punto de vista del Estado de Derecho y de los derechos humanos. En Europa, por lo menos, están prohibidos. Y por último, los sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia. Aquí estamos hablando principalmente con las cámaras de reconocimiento facial y su uso principalmente con fines criminales, con fines policiales. Al principio se vendió como una panacea las cámaras de reconocimiento facial como para llevar adelante una política criminal, pero justamente por los problemas éticos que esto genera, ha llevado ya a muchos estados, y en el caso de Europa, a tomar una posición que, salvo contadísimas excepciones, estos sistemas están prohibidos. Bien, pasemos entonces al caso de los sistemas de riesgo alto, aquellos que puedan afectar negativamente la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Y aquí tenemos, por ejemplo, casos como la utilización de sistemas en áreas como la identificación biométrica, identificación de personas naturales, la gestión y operación de infraestructuras críticas, el ámbito de la educación, el ámbito de la formación profesional, el empleo y la gestión de trabajadores y el acceso a autoempleo, ¿no? Todos los sistemas de inteligencia artificial aplicados a estos ámbitos son considerados de riesgo alto. El acceso y disfrute de servicios privados esenciales y servicios públicos, prestaciones, todo lo que es servicios públicos también, y aquí lo tengo resaltado, habla concretamente la administración de justicia, la administración pública, la gestión de migración, de asilo, control de fronteras, todos esos ámbitos en los cuales cada vez más hay inteligencia artificial, conforme lo establece la legislación europea, plantea que son, ojo, son sistemas de riesgo alto para, en este caso, la seguridad y los derechos fundamentales. También los sistemas que utilizan grandes cantidades de datos personales y que tienen un impacto significativo en el comportamiento de las personas. Y por último, los sistemas que utilizan aplicaciones de salud o seguridad críticas. Entonces, el ámbito sanitario, no tengo tiempo para desarrollar, pero otro ámbito de disrupción tecnológica tiene que ver ya no con la inteligencia artificial en la administración pública, sino con el ámbito sanitario, el ámbito de atención de la salud. Los sistemas de riesgo alto, como les decía, tienen varios requisitos, no los vamos a enumerar. Simplemente, como puedan ver, plantea el artículo 9 el sistema de gestión de riesgos, es decir, quien quiera poner en puesta sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto tiene que previamente evaluar un sistema de gestión de riesgo, es decir, cómo voy a actuar en el caso de que el riesgo se produzca. ¿Por qué? Porque estoy llevando adelante una actuación de riesgo alto. Entonces yo después no puedo decir, uy, no tuve en cuenta esto. Bueno, no. Si lo quiero implementar, lo tengo que tener en cuenta y tengo que tener en cuenta cómo voy a actuar en caso de riesgo. También exige datos y gobernanza de datos, es decir, quienes lo implementan tienen que tener datos abiertos y exigibles por la autoridad de control, tiene que haber una documentación técnica disponible, tiene que haber registros, tiene que haber transparencia y comunicación en la información con los usuarios, todo esto muy detallado. También hay cuestiones relacionadas con la vigilancia humana, es decir,
ciertas salvaguardias muy específicas cuando existen situaciones de vigilancia masiva. Precisión, solidez y seguridad, también existen reglamentaciones para garantizar que esto no ocurre. Y también se establecen obligaciones para los proveedores y para los usuarios, cuando se trata de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y por último tenemos lo que llamamos como sistemas de riesgo limitados, es decir, bajo riesgo para los derechos y la seguridad de las personas. Aquí tenemos principalmente los sistemas destinados a interactuar con las personas físicas, quizás los que más conocemos son los sistemas de recomendación de Google, de YouTube, de Spotify, ¿no? Los de Netflix, aquellos que más interactuamos a diario, los sistemas de reconocimiento de emociones y categorización biométrica, o los sistemas que generen o manipulen contenido de imagen, sonido, videos, que se asemejen notablemente a las personas, objetos, lugares u otras entidades o sucesos existentes. Aquí esto tiene que ver un poco con la intención de regular lo que llamamos como los deepfakes. Esta posibilidad, la inteligencia artificial de crear imágenes, videos y sonidos humanos muy, digamos, iguales a la realidad, pero totalmente artificiales. Bien, para ir cerrando, y ya con esto finalizo, algunas consideraciones sobre el reglamento de uso de sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué conclusión establecemos en base a lo que les acabo de mencionar sobre el reglamento? En primer lugar, que en su gran mayoría, los sistemas de inteligencia artificial que se aplican o se podrían aplicar en la justicia, estamos dentro de la categoría de los sistemas de riesgo alto. Con lo cual, obviamente, cuando pensamos, digamos, ¿no? Si bien hay muchas pruebas pilotos, tenemos que tener en cuenta de que para poder implementarlos tenemos que pensar en grandes exigencias porque lo que está en juego realmente también es importante. Las regulaciones propuestas enfatizan la necesidad de transparencia y explicabilidad de los sistemas, especialmente aquellos que interactúan con individuos y afectan sus derechos. Es decir, cuando estamos hablando con individuos, ¿no? El proceso es un ámbito en el cual la persona tiene que tener un conocimiento y garantía de sus derechos, también surge aquí la necesidad de que el uso de la sistema de inteligencia artificial, el individuo tenga conocimiento de que está actuando la inteligencia artificial, controlarla, rechazarla, supervisarla. También la importancia de la supervisión humana en la implementación de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Esto es un requisito fundamental, entender que si bien un proceso puede ser automatizado, es necesario que en última instancia un humano supervise, controle cualquier resultado generado por un sistema de inteligencia artificial. Y por último, la propuesta también, digamos, ¿no? Se enfatiza a través de lo que es riesgo inaceptable, ciertas prácticas, la provisión de ciertas prácticas específicas, ¿no? Hay ciertas modalidades de inteligencia artificial que realmente son desaconsejadas, no deberían ser autorizadas en el contexto de la administración de justicia. Bien, para finalizar, cambio de paradigmas de la justicia. Nosotros vivimos, nuestro sistema analógico está pensado para lo que podríamos denominar como una justicia reactiva. Es decir, es una justicia que, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Reacciona ante el hecho, además un poco el principio del juez natural también plantea esta exigencia, es decir, digamos, ¿no? La necesidad de que la justicia reactiva ante la ocurrencia del hecho. Ahora bien, se abren nuevos escenarios. Por un lado, lo que es la justicia predictiva, es decir, tengamos en cuenta que la inteligencia artificial, inclusive los casos como ChatGPT, en rigor, cuando entramos a ver, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona ChatGPT, ¿no? Bueno, en esencia, un poco lo que funciona es que el sistema en realidad lo que va prediciendo, va adivinando o prediciendo cuál es la palabra que corresponde siguiente una detrás de otra, ¿no? Lo hace de una forma muy compleja, pero en realidad lo que hacen los sistemas son predicciones de futuro.
Entonces, bueno, obviamente, y si la inteligencia artificial, como les decía, puedo predecir cómo va a actuar digamos, ¿no? Una persona con libertad condicional, puedo predecir cómo va a resolver un juez, puedo predecir cómo van a comportarse las partes. Entonces, esto plantea un poco la idea de decir, bueno, vamos a hacer, digamos, ¿no? Un cambio hacia un sistema de justicia predictiva. Los modelos de predicción pueden proporcionar probabilidades de resultados legales y ayudar a los profesionales legales a tomar decisiones informadas. Sin embargo, la justicia predictiva no dicta automáticamente las decisiones, más bien proporciona información basada en datos para respaldar los procesos en la toma de decisiones. Aquí el principal riesgo, y ahora lo podemos charlar si tenemos unos minutos para charlar, para debatir, y es esta justicia predictiva, ¿no? O sea, si realmente uno de los grandes problemas que tenemos en la administración de justicia tiene que ver con la justicia, digamos, ¿no? Restrictiva, si se quiere, ¿no? Es decir, los jueces tratar de tomar decisiones que no sean demasiado disruptivas, ¿no? Para no generar incomodidad a las partes o a la sociedad. La justicia predictiva también puede llevar un poco a que quede, digamos, ¿no? A incidir, digamos, ¿no? A prejuzgar, si se quiere, el resultado de un eventual proceso legal, digamos, ¿no? Y esto puede generar un impacto considerable en la administración de justicia y en la forma en la cual los jueces deciden o toman decisiones, ¿no? Pero además, sumado a eso, también estas herramientas de predicción, ¿no? También abonan o ofrecen un territorio, un escenario para una justicia preventiva, ¿no? Digo, ¿cómo puede haber una justicia preventiva, ¿no? Esto sí es casi de ciencia ficción, y casi toda la mayoría se nos viene en la cara, ¿no? En la mente la película de Tom Cruise, esa, ¿no? Minority Report, es decir, que había toda una actuación policial que actuaba de forma preventiva, porque sabía que iba a ocurrir. Bueno, ciertos algoritmos, ciertos sistemas, sobre todo en el ámbito de lo que es actividad delictiva, hacen esquemas predictivos que permiten y están siendo usados para la política criminal, para la policía, para actuar preventivamente, teniendo en cuenta de que saben de que en ciertas regiones, o en ciertos ámbitos, o en ciertos grupos, es más factible que ocurran delitos o que se ocurran conflictos jurídicos. Esto obviamente, como les decía, abre todo un escenario muy disruptivo que realmente hay que controlar y tener siempre, digamos, ¿no? Desde un enfoque de derechos y de garantías. Bien, perdón que me haya retrasado unos minutos más, con esto hago el cierre final, les agradezco muchísimo y seguramente habrá, como decía, muchísimas dudas o interrogantes. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Súper interesante. Bueno, yo voy a estar viendo el chat si alguien quiere participar o puede abrir el micrófono, puede hacer alguna pregunta. Yo voy a recuperar algunas cosas que estuviste diciendo que me parecen importantes, que yo rescaté, y creo que el resaltar que la inteligencia artificial está entrenada y diseñada por humanos. Entonces, humanos que tienen que tener también una perspectiva de derechos humanos, que tienen que tener una perspectiva de no sesgo, de no discriminación, y que tienen que controlar además el uso de esa herramienta, que puede, en su caso, en el caso de la Administración de Justicia, ser una herramienta que facilite el procesamiento de datos, la investigación, y que los profesionales de la justicia lo que hagan se dedican a las tareas complejas, ¿no? Como que haya una facilidad para todo lo que sea la información, y las tareas complejas sean el capital humano, vamos a decir en este caso, que destaque en la toma de estas decisiones. Lo otro que me gustaría destacar es cuando hablaste de la pandemia. Entiendo que aquí hay casi todos trabajadores y trabajadoras de la Asesoría General de Gobierno que vivieron en carne propia lo que fue el proceso del paso por la digitalización o el mundo de Internet con lo de la pandemia, ¿no? Ese ejemplo que vos diste fue atravesado por cada uno y cada una de nosotras en el momento de la pandemia, que estábamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar con expedientes papel y de la oficina, tener una biblioteca con biblioratos con sentencias en papel y empezar
a movernos en el mundo de la digitalización, que es uno de los elementos que dijiste. Y después lo otro, para preguntarte, como te dije al principio, a ver si podemos responderlo o no, es si va a haber o no va a haber abogados robots. O sea, ¿va a haber o no va a haber abogados robots? Y bueno, voy a ver si aquí hay alguna pregunta. Mientras, no sé si Horacio querés intervenir. Ahí está, Horacio levantó la mano. Y acá Oscar Rubén Petrasini hizo una que cuando Horacio termine la voy a leer y pueden seguir escribiendo. No, la verdad que es un tema fascinante y desafiante, claro. Y justamente estábamos en otra actividad, se nos cruzó con la biopolítica y estábamos hablando justamente del caso chino y el crédito social que vos explicaste, ¿no? En este marco. Y la verdad que es complicado. En particular, una cosa que comparto y que no sé qué pensarás vos. Vos señalaste que entre una de las cosas importantes es evitar el sesgo. O sea, obviamente hoy nosotros los millennials ya estamos muy acostumbrados al algoritmo y que uno miró una cosita y de repente te abarrota todo eso. Con las consecuencias que tiene, que son no del todo geniales, ¿no? Pero entonces, y lo que quiero decir es esto. Por un lado, históricamente la abogacía va y estudia como parte de su entrenamiento jurisprudencia y se acostumbra a cargarse de datos que teóricamente servirían para ver qué va a pasar, porque se asocia al concepto de escándalo jurídico si hubiera cosas distintas, lo cual me parece que es medio a veces ridículo, porque si uno toma esos casos como el caso Cot o caso Siri, que fueron disruptivos, si un minuto antes alguien debiendo basarse en toda la experiencia romanista, si eso era posible o no, si alguien hubiera dicho que Siri es un estúpido, un loco, y de repente un minuto después es un caso judicial, no solo eso, sino que después siguió siendo así. Es decir, ¿qué juego esto terrible, ¿no? De buscar lo predictivo con relación a qué? Y esta cuestión del sesgo. Y cierro esta idea. El sesgo que la máquina crea cuando es cargada, digamos, todo este sistema informativo con datos como para facilitar, entre comillas, la elección o el conocimiento o acortar el tiempo de búsqueda por una parte, pero a su vez, como está cargada por humanos, que a su vez aprendemos con palabras que quieren la carga de otros humanos, va sedimentando un sesgo ya casi, una criba imparable, y eso es trasladado a la máquina. Y después, el último dato que dijiste, bueno, al final del camino, ojo, una garantía, que siempre haya una visión humana de esto. Entonces, ¿dónde está la garantía? Y el sesgo del quién es el que hay que prevenirse. Nada más que eso, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que hay algo que mencionaste que es en el clavo, ¿no? Y justamente, y es que esta justicia predictiva amenaza con el progresismo, ¿no? Con el progresismo judicial, quiero decir, ¿no? Como bien mencionás, ¿no? Es decir, es cierto que nuestro sistema constitucional, inclusive la Corte Suprema y demás, tiene una jurisprudencia que por ahí es muy claro durante varios años y de golpe, caso de Manauta, Cabras Asiri, Medejian, o sea, pensemos todos esos casos, ¿no? Donde, ¡pum!, se genera un cambio disruptivo de giro de 180 grados en la jurisprudencia. Ahora, si estamos muy influenciados por el sistema de justicia predictiva, ese progresismo, digamos, está en amenaza, ¿no? Está en amenaza, ¿no? De justamente de seguir, digamos, no, bueno, todo esto se viene siendo así, la máquina dice esto y sigamos para adelante con lo que nos sugiere la máquina, ¿no? Y entonces hay poco lugar ahí para la creación, para la innovación y para el cambio, algo que es fundamental para el desarrollo social, y los que trabajamos en derechos humanos lo sabemos perfectamente, ¿no? Porque justamente lo que intentamos todo el tiempo justamente es generar cambio disruptivo, cambio de institucional, jurisprudencial, y esto puede amenazar, digamos, a que sea todo mucho más complejo. En base a lo que decías, Agustina, lo de los robots abogados o funcionarios judiciales, bueno, quizás si lo pensamos, digamos, ¿no?, de forma humanoide, seguramente esa opción esté todavía un poco alejada, pero no obstante sí
digamos, ¿no? Ya existen pseudo robots o asistentes virtuales robóticos de atención en el ámbito de la justicia en Europa, en varios juzgados. También existen sistemas de inteligencia artificial de mediación y resolución de conflictos privados, como sistemas de mediación o arbitraje, todo, digamos, ¿no? Automatizados, pero quizás la idea más disruptiva que se analiza hoy por hoy desde el punto de vista de la tecnología, de la inteligencia artificial, está más relacionado con el desarrollo de la neurotecnología, ¿no? Con la neurotecnología, ¿por qué? Porque esta posibilidad de, digamos, ¿no? De conectar el cerebro a la máquina, a la internet, a través de los BCI, ¿no? Los Brain Computer Interfaces, que además esos ofrecen la posibilidad de mejora cognitiva, ¿no? Entonces ya se empieza a hablar, ya hay varios estudios, o puedo sugerirles algunos, donde empiezan a pensar de cómo va a disrumpir la actividad del ejercicio de la profesión y de abogados frente a aquellos despachos o ámbitos judiciales donde tengan muchísimo apoyo de tecnología e inteligencia artificial, donde los abogados puedan tener, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Capacidad de mejorar sus conocimientos cognitivos a través de neuroestimulación y de inteligencia artificial, y de qué forma, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que está diciendo el letrado, la parte, es su palabra o la palabra de una máquina, ¿no? Y todo esto, bueno, está todo por verse. Fran, voy a leer dos comentarios Sí. que hicieron acá en el chat, y cuando tengas un momentito te voy a pedir si podés lo que sugeriste y demás, ponerlo en el chat para que los y las compañeras puedan verlo, o después enviarnos para que Sí, yo se los envíe. una serie de recursos. Vale. Bueno, Oscar Rubén Petrasini dice: ha sido muy clarificador la exposición del disertante y felicito la exposición sobre un tema tan candente como desconocido para muchos de nosotros. Le pregunto, ¿usted advierte en Latinoamérica que puede existir riesgo cierto en que la inteligencia artificial afecte la privacidad de seres humanos, dado la imperiosa necesidad de esa inteligencia artificial de nutrirse de datos y más datos sin control? Y también le consulto acerca de qué herramientas contamos para evitar ese riesgo. Y Gloria Hueso dice: muchas gracias por la exposición, quisiera saber un poco más sobre la aplicación de la inteligencia artificial en Brasil. Bien, a ver, lo primero, sí, existe riesgo, el riesgo es claro, es más, podemos ir a un caso concreto. Durante la gestión del COVID y de la pandemia se desarrollaron con diferentes niveles de intrusión, si se quiere, aplicaciones. En Argentina se desarrolló una, pero digamos con un nivel de intrusión muy mínimo, comparada con otros países, pero aplicaciones para, en su momento, el monitoreo digamos, ¿no? del virus, para monitorear la vacunación, digamos, ¿no? Pero bueno, todas esas aplicaciones, digamos, que se generaron en el momento digamos, ¿no? de la pandemia, eran todas aplicaciones que permitían, digamos, ¿no? el flujo de datos personales hipersensibles, ¿no? Desde geolocalización, desde historia clínica, de situación sanitaria individual, desde si está contaminado o no está contaminado, digamos, ¿no? Es decir, y todas esas aplicaciones se desarrollaron sin ningún tipo de control. Había una necesidad, ¿no? Obviamente. O sea, digamos, esto es un fenómeno mundial, lo que estoy hablando, ¿no? Se desarrollaron sin demasiados controles sobre el uso de los datos, sobre el destino de esos datos y sobre las salvaguardias de esos datos. Ahora hay muchísimo, digamos, ¿no? recelo por parte de la regulación de la inteligencia artificial, sobre todo con la obtención de datos biométricos y la geolocalización, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos biométricos, sobre todo lecturas, por ejemplo, no solamente de reconocimiento facial, también puede ser las pulseras inteligentes que miden el ritmo cardíaco, ¿no? que pueden hacer un montón de indicaciones nuestras, ¿no? Ese tipo de información, ese tipo de datos, es dato hipersensible, digamos, ¿no? Imagínense cualquiera de nosotros que alguien venga con una jeringa y nos quiera decir, bueno, sin darnos ningún tipo de explicación, nos quiere extraer una muestra de sangre de nosotros. ¿Para qué? No, escuchame, es mi cuerpo, te tengo que autorizar, digamos, ¿no? Es decir, me vas a extraer, digamos, ¿no? Datos genéticos, cosas. Bueno, la neurotecnología y la inteligencia artificial maneja datos similares en cuanto a lo que pueden revelar de nuestra identidad
digamos, ¿no? Y sin embargo, como que no estamos conscientes. O sea, si nosotros viéramos la versión analógica de que vengan de una jeringa y nos saquen información de nuestro ADN, lo veríamos como una violación de nuestro derecho a la libertad, plantearíamos habeas corpus y demás, y sin embargo, no tenemos problemas en autorizar una aplicación para que nos lean los signos vitales, el ritmo cardíaco, si estamos contentos, si estamos tristes, cómo movemos el iris, digamos, ¿no? Y toda esa información es de extrema sensibilidad para los derechos y para el sistema de garantías, ¿no? Y obviamente se pueden autorizar esas intromisiones, si se quiere, digamos, a través del consentimiento, pero obviamente no puede ser ese famoso consentimiento de que nos pasan al principio que quiere esta aplicación y las reglas de condiciones de uso que nunca leemos y damos a aceptar y adelante con todo, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta de que el grado de sensibilidad y afectación de derechos es mayúsculo y que el consentimiento expresado en dicho ámbito tiene que ser un consentimiento informado y con las garantías y las salvaguardias necesarias. Y sobre el tema de Brasil, yo lo que puedo intentar es también enviar, que es pública, la ponencia que yo escuché de este magistrado de Brasil, donde hay mucha información sobre la digitalización del sistema judicial brasileño, y no solamente lo que existe también en Brasil es como un gran desarrollo de startups privadas en torno a la digitalización de la administración de justicia, ¿no? Que es muy interesante. Fran, hay dos preguntas más Sí. y creo que con eso podemos Sí, ir cerrando. Sí. Acerca de lo que dijiste de los desafíos, creo que lo de la vigilancia masiva es un desafío, de hecho viene con fallos acá en la Corte Europea de Derechos Humanos desde hace muchos años, ¿no? Relacionado con lo que tiene que ver con la inteligencia, la vigilancia masiva y la inteligencia artificial, que también podemos compartir respecto de cómo proteger el derecho de privacidad y libertad. Graciela Pertus dice, me gustó mucho la temática, pero lejos de dar tranquilidad, abre un abanico enorme de interrogantes y francamente no lo veo, hoy por hoy, como un beneficio, ya que se perdería la participación humana, la creatividad e incluso las críticas del propio saber. Y Carolina Fabre dice, muy interesante la disertación, ¿sería posible pensar en una notoria reducción de los plazos de la justicia de la mano de la inteligencia artificial? Lo pregunto de cara a la situación actual del servicio de justicia en Argentina, donde en la mayoría de los casos los tiempos hasta obtener una sentencia definitiva son muy extensos al punto de afectar la noción misma de justicia. Pues siempre se ha dicho que una justicia tardía no es justicia. Entonces, no será cuestión de ponderar los riesgos señalados en la exposición con las posibles ventajas en la reducción de la duración de los procesos judiciales. Bien, empiezo por lo final, muy brevemente, el ejemplo que les comentaba de la justicia brasileña, no recuerdo el dato concreto, pero básicamente el balance de digitalización de 10 años en Brasil es creo que el plazo promedio de un caso estaba entre 7 y 8 años y pasó a 3. O sea, en mucho más de la mitad se han reducido los plazos justamente producto de la digitalización del sistema judicial. Entonces, la respuesta claramente es sí. Y en relación con la primera cuestión, es decir, no lo veo. El problema acá es que es imparable. Entonces, esto va a pasar, nos guste o no nos guste. Entonces, acá la cuestión es, ya que sabemos que va a pasar, tratemos de controlarlo y de hacerlo conforme a los principios y las reglas de los derechos humanos. Porque esto, nos guste o no, va a pasar, porque los beneficios que ofrece para todos los actores involucrados son enormes. Y simplemente acá está siempre tener en cuenta la visión de justiciable y de las personas, que son obviamente el factor más vulnerable en todo este esquema. Hay una pregunta más Sí. que levantó la mano Belén. Te pido, por favor, que sea muy breve, así finalizamos, que ya nos hemos excedido del horario, pero bueno, quería darte la palabra. Así que también, Fran, que la respuesta sea corta, si podemos dar fin. Perfecto. Gracias. Gracias. Sí, solamente un comentario a lo que estaban diciendo las compañeras en el chat y lo que decía Francisco, que él trajo mucho la regulación como modelo que se está viendo a nivel mundial de la Unión Europea, pero nosotros como profesionales no podemos perder la vista de que somos sur global
y que no podemos hacer un copiar y pegar de la regulación porque nos afecta de una manera muy diferente. Por eso celebro la iniciativa de asesoría, de debatir, ¿no? Porque urge hoy debatir. En Argentina también se están dando un montón de jornadas para ir hacia una legislación que contemple todas estas cuestiones obviamente de los derechos fundamentales, pero considerando como nuestra ubicación geopolítica, ¿no? A nivel región, si se quiere, América Latina, que no es la misma que los sistemas que implementa la Unión Europea o el norte global, si se quiere, que son quienes aparte hoy tienen casi la totalidad de los sistemas de inteligencia artificial que se prueban en nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que como abogados y abogadas a veces nos surge reglamentar o tener leyes, pero creo que hoy más que nada urge debatir, ¿no? Antes de problematizar, debatir, que es lo que celebro de asesoría con esta primera conferencia, así que gracias. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo. No obstante, también tener en cuenta que lo que sucede en la red, en el mundo digital, es un ámbito universal y lo que quiero decir es la inteligencia artificial también y la digitalización lo que va a generar es que paulatinamente los problemas que se generen, digamos, ¿no? Dentro del ámbito digital cada vez van a ser más comunes en las diferentes partes del mundo. Cada vez van a ser menos regionales y cada vez van a ser más universales. Pero dicho de eso, estoy de acuerdo que el contexto es diferente y que obviamente las soluciones nunca tienen que ser importadas, sino que tienen que ser eventualmente analizar, escuchar y solamente, digamos, ¿no? Implementar aquello que nos venga bien, digamos, ¿no? Al contexto concreto de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por este hilván de ideas tan complejas que da mucho para pensar, hace un aporte valiosísimo que vuelvo a agradecerte. Gracias, Agostina, por la coordinación y el contacto. Francisco, seguimos en contacto, vamos a utilizarte para seguir pensando muchas cosas. A todos y a todas, gracias por la participación, el compromiso. Y bueno, esta conferencia maravillosa es solo el comienzo de todas las que vienen. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.